Buen día, hermanos. Sean bienvenidos en esta linda mañana. Agradezcamos a Dios por este bello día. Hoy día vamos a continuar vamos a hacer la segunda parte de lo que es esta serie de los orígenes. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen del matrimonio. Y vamos a ver que el matrimonio es algo que ha sido creado por Dios, no es algo que ha sido establecido por la sociedad, por nuestra cultura, ni nada. Es algo que Dios ya tenía planeado en su diseño original de la creación, desde el inicio, ¿ya? Entonces, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer que Dios ha diseñado originalmente, y dentro de esta unión, el hombre y la mujer tienen roles y tienen funciones específicos que el mismo Dios ha establecido, y Él espera que cumplamos con esas funciones y con esos roles para tener un matrimonio saludable, tener un matrimonio bendecido, ¿ya? Estos roles que están en la Biblia, y ahorita los vamos a ver, son roles que se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? No importa la influencia o los cambios culturales, son roles que nuestro Padre nos ha dado y con los que tenemos que cumplir. Veamos por favor Génesis 2, 18. Ya, Génesis 2, 18 dice: Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, después de que Dios crea a Adán, el primer hombre, Dios mismo se da cuenta que no es bueno que él esté solo, que necesitaba a alguien, necesitaba una ayuda, necesitaba un apoyo. Entonces ahí es donde Él crea a Eva. Veamos el versículo 21 al 24. Versículo 21 dice: Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó la costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se lo presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacado. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces aquí vemos cómo Dios crea la mujer, esta ayuda idónea para el hombre, ¿no es cierto? Y en este último versículo vemos que nos dice: los dos se funden en un solo ser, ¿ya? Este es un tema bien importante. Aquí está hablando sobre la independencia que debe tener la pareja, ¿no? Cuando una pareja se casa, ya empieza a formar su propia familia, su propio hogar. Este hogar, esta familia debe ser independiente de los padres, ¿ya? Es bien común en nuestra cultura que las parejas se casen y todavía sigan viviendo un tiempo con los papás y todo eso, ¿no? Y a veces es un poquito difícil marcar límites, ¿no es cierto? Es importante la independencia de la pareja. ¿Por qué? Porque ella es un hogar aparte. La pareja casada tiene que tener libertad de tomar sus propias decisiones, de ver cómo manejar su hogar, sus conflictos, la crianza de los hijos, sin influencia externa, sin influencia de los padres, ¿ya? Está bien acudir a nuestros padres cuando tengamos necesidad, ¿no es cierto? Está bien, ellos tienen mucha más experiencia que nosotros, ¿no? Pero una cosa es acudir y pedir su consejo, a que ellos estén imponiendo sobre nuestro hogar cómo ellos creen que debemos manejar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante la independencia de la pareja, que de nuevo es algo que Dios mismo ha establecido desde el principio. Ahora vamos a ver los roles del esposo y de la esposa dentro del matrimonio. Vamos a ver primero los roles del hombre. Vámonos a primera de Pedro 3:7. Dice: De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí que espera del esposo? Primero nos dice: sean comprensivos en su vida conyugal. Ya, eso es lo primero. Lo segundo dice: tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Dios? Que los esposos tienen que ser comprensivos con las esposas. Las mujeres, por naturaleza, somos más sensibles, ¿no es cierto? Entonces, aquí Dios está pidiendo a los esposos que sean atentos a esa sensibilidad, ¿no es cierto? Que ellos también sean sensibles, que sean comprensivos con sus esposas, que las respeten, ¿no? Eso significa tratarlas bien, nunca humillarlas,
Entonces, eso es lo que Dios pide a los esposos: comprensión y respeto hacia la esposa. Veamos otro rol que Dios pone para los esposos. Vamos a Efesios 5, 25 al 31. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces aquí vemos que Dios está pidiendo a los esposos que amen a sus esposas como Dios amó a la iglesia, ¿no es cierto? Es un amor bien fuerte, es un amor bien marcado, ¿no? Pide también a los hombres que se amen, que amen a sus mujeres como se aman a sí mismos, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros aquí se odia a sí mismo, ¿no es cierto? Nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos a nosotros mismos. Entonces Dios espera este mismo tipo de cuidado, de cariño y de respeto del hombre hacia la esposa. ¿Listo? Y aquí nuevamente enfatiza esto de la independencia de la pareja, ¿no? El momento que los dos se unen en uno solo y son una pareja, un hogar independiente. Veamos ahora los roles que Dios establece para la mujer dentro del matrimonio. Vamos a Pedro 3, primera de Pedro 3, 1 al 4. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son las funciones que nos dice Dios en este versículo para la mujer? En primer lugar, dice que la mujer debe respetar a su esposo, ¿ya? Los hombres necesitan ser respetados, necesitan ser admirados, ¿ya? Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié psicología. Uno de los temas que vimos es justamente las necesidades del hombre y de la mujer, y entre ellas también se repite esto, ¿no? El hombre necesita admiración, necesita respeto, ¿no? Y Dios mismo nos está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, mujeres, esposas, respeten a sus hombres, admírenlos. Entonces nosotras esposas somos responsables de admirar a los hombres de nuestra vida, ¿ya? Estemos siempre atentas a nuestros esposos, démosles gracias por el hogar que nos dan, por los esfuerzos que hacen, díganles cada mañana lo guapos que están, todo eso, ¿no? Ellos necesitan eso de nosotros, ¿listo? Veamos Proverbios 12:4. Dice: la mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es la toma en los huesos. Quise unir un poquito estos dos versículos, este y el anterior de Pedro, ¿no? Porque habla sobre cómo las mujeres podemos ganarnos a nuestros esposos para Dios mediante nuestra conducta, ¿ya? Dios espera que las mujeres tengamos corazones fieles, tengamos corazones que reflejen a Dios, ¿no? En el anterior versículo nos hablaba de la belleza, ¿no? Nos decía que su belleza no sea exterior, ¿no? Que no sean sus peinados ostentosos, sus maquillajes, sus vestidos, todo, ¿no? Está bien, es importante que nos mantengamos, ¿no?, simpáticas para nuestros esposos, pero eso no es lo más importante es la belleza interna. Y de nuevo, esto es algo que Dios mismo nos está diciendo. Debemos ser íntegras, debemos ser responsables, debemos ser cariñosas, respetuosas. Entonces así es como si, digamos, en nuestro caso estamos con un hombre que el versículo decía, ¿no?, que no cree en la palabra, podemos ganarnos
nuestro esposo para Dios mediante nuestra conducta, ¿ya? Nuestra responsabilidad como mujeres en el hogar, como esposas, es que nuestros corazones reflejen a Dios. Eso es lo que Él espera de nosotros. Vámonos a Efesios 5, 21 al 24. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, quiero que veamos otra vez el versículo 21. Y quiero que lo leamos todos en voz alta. A ver, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Muchas veces, y yo les digo esto por experiencia propia, cuando una mujer escucha este versículo y no conoce todavía muy bien la palabra de Dios, ¿no? O sea, el versículo 22 para adelante, dice, ¿no? Esposas, sométanse a sus esposos porque el esposo es la cabeza de la esposa, ¿no? Y medio que nos choca un poquito, ¿no? O sea, suena medio machista. Yo pensaba eso desde hace un par de años, ¿no? Pero era porque no entendía a qué se refería, no entendía lo que Dios me estaba diciendo, ¿ya? Entonces por eso quería que repitamos y veamos bien este versículo 21, porque está diciendo sométanse unos a otros. Está hablando de una sujeción mutua. Es decir, hombre y mujer deben someterse el uno al otro, ¿ya? Como todos nos sujetamos, nos sometemos a Cristo. ¿Listo? Entonces significa que debe haber una renuncia por parte de ambos, ya, una renuncia a uno mismo por parte del hombre y de la mujer, no solamente de la mujer, ya. También vemos más adelante, en los siguientes versículos, esto del tema de que las mujeres debemos someternos a nuestros esposos, sujetarnos a nuestros esposos porque son cabeza del hogar. ¿Qué significa ser cabeza del hogar? Eso no significa que el hombre tiene completa autoridad en el hogar, en el sentido de que yo digo, yo hago lo que quiero porque yo soy la cabeza de este hogar y se hace lo que yo digo, ¿ya? No se refiere a eso, ¿listo? Una buena cabeza del hogar es un hombre que vela por el bienestar de su hogar, de su esposa, de sus hijos. Es decir, tiene que pensar en otros, no en sí mismo. Una cabeza del hogar responsable es justamente el que hace eso, ¿no? Un buen padre, un buen esposo, una buena cabeza del hogar es el que piensa en los demás, en su esposa, en sus hijos y lo que es mejor para ellos, no lo que es mejor para él, no lo que él quiere hacer, no lo que a él le conviene, sino a los demás. Esa es una cabeza del hogar, ¿ya? Y aquí es bien importante también el primer rol, digamos, que Dios establece para la mujer que vimos en Génesis, que es la ayuda idónea. Si digamos nosotras como esposas vemos que nuestro esposo está por tomar una decisión que nada que ver, que afecta a los hijos de manera negativa, a la esposa de manera negativa, de nuevo, solo porque es cabeza del hogar no significa que tiene la razón y tiene la voz final. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos eso y lo permitimos, nosotras como mujeres, como esposas, no estamos cumpliendo con nuestro rol de ayuda idónea, ¿ya? Como esposas, cuando vemos que nuestros esposos están flaqueando en algo, están a punto de tomar una decisión que va a dañar a la familia, va a dañar a la relación, es nuestra responsabilidad como ayuda idónea de hacerle notar eso, porque él como cabeza del hogar tiene que velar por el bienestar del hogar, ¿no es cierto? No ser egoísta, sino pensar en su familia, en su hogar. Entonces esos son los roles que Dios ha establecido para la mujer dentro del matrimonio. Ahora vamos a ver lo que es el amor dentro del matrimonio. Vamos a ver el versículo clásico que se lee en las bodas. Vamos a ver 1 Corintios 13, del 4 al 13. Es una explicación muy linda, muy clara sobre lo que es el amor y el tipo del amor que debería existir entre una pareja. Nos dice, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua cesará silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces aquí vemos un ejemplo, una definición, digamos, de lo que es el amor verdadero, ¿no? Hemos visto que no es orgulloso, no se jacta, no es rencoroso, todo eso, ¿no? Entonces eso me lleva a nuestro siguiente punto, es un punto importante que yo quiero tocar. Creo que hay dos puntos importantes en realidad que quiero tocar, que creo que son dos puntos que definen o el éxito o el fracaso de un matrimonio, ¿ya? Uno de ellos es el egoísmo y el otro es el perdón. Entonces primero quiero que hablemos sobre lo que es el amor desinteresado, ¿ya? La clave para un matrimonio exitoso es la superación del egoísmo, ¿ya? La superación del egoísmo es algo que produce resultados muy positivos, muy lindos dentro de una relación, pero al mismo tiempo es lo más difícil que se puede hacer, ¿no? Está en nuestra naturaleza humana ser egoístas, está en nuestra naturaleza humana velar por nuestros propios intereses, lo que más nos conviene, lo que nosotros queremos, ¿listo? Pero la superación de este egoísmo, aunque es difícil, no es imposible. Y créanme que es lo que más resultados positivos da en el matrimonio, ¿ya? Lo fortalece, une más a la pareja, los conecta mucho más, porque cada uno está atento a las necesidades del otro, no a las necesidades de uno mismo, ¿ya? Quiero que veamos un cachito, Filipenses 2, 3 al 8. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro, muy grande de lo que es no ser egoísta, ¿no? Aquí nos habla de que Cristo, siendo Dios, no veló por sus propios intereses, sino que se puso en situación de siervo, ¿no? Fue humillado, ha muerto por nosotros. Entonces imagínense, si el Hijo de Dios puede lograr esto, ¿por qué no nosotros? Esta superación del egoísmo es muy importante, ¿ya? Estemos siempre atentos a las necesidades de nuestra pareja, no solamente las nuestras, ¿no? No seamos egoístas y dependemos de nuestras cosas. Está bien comunicar a nuestra pareja: mira, necesito esto de vos, necesito, no sé, que seas más cariñoso, que seas más atenta, que no sé qué, pero no en un tono egoísta y no demandarlo, ¿no? Sino que nosotros como parejas tenemos que conocer ya estas necesidades y hacer nuestros mejores esfuerzos para cumplirlas. ¿Listo? Entonces, superación del egoísmo igual matrimonio exitoso. ¿Listo? El otro punto que quiero tocar es el perdón. Igual, el perdón es fundamental en el matrimonio, pero también es una cosa muy difícil de hacer. Nosotras las mujeres, lastimosamente, venimos programadas para recordar todo, ¿no es cierto? Nos acordamos, pero lo que nos han dicho hace 5 años, y dónde estaban parados, y con qué color de polera estaban, y todo, ¿no es cierto? Entonces, es difícil. Pero no es imposible, ¿no? Una cosa sobre el perdón, ¿no? Trata sobre esto del rencor. El hecho de ir
guardando cosas y manteniendo cuentas de quién ha hecho qué, y cuándo me has dicho, y cuándo me has hecho, y lo que me has hecho renegar, ya sabes que eso me has hecho sentir mal y todo, no solamente es dañino para nuestra pareja, es dañino para uno mismo. Porque cuando nosotros vamos guardando todo ese rencor, es una carga para nosotros, ¿ya? Son armas que después usamos para atacar a nuestra pareja, muchas veces pasa lastimosamente, pero no solamente lastimamos a la pareja, sino que lastimamos a nosotros mismos. Por eso, ¿no? Porque es una carga pesada, porque tenemos que lidiar todo el tiempo, ¿no? Y esto es una carga negativa, es una carga dañina. Entonces el perdón nos ayuda justamente a no tener que lidiar con eso. Nos ayuda a perdonar lo sucedido, sea lo que sea, y seguir adelante, ¿no? Perdonar y olvidar, ¿no es cierto? El perdón ayuda a mantener la relación fresca, justamente por eso, ¿no? Pasó algo, se pelearon, qué sé yo, lo hablaron, se perdona. Y al día siguiente borrón y cuenta nueva, ¿ya? Ayuda a mantener la relación fresca, la relación siempre creciente y siempre moviéndose hacia adelante, nunca estancada. Entonces por eso también el perdón es tan importante dentro del matrimonio. Quiero que veamos Colosenses 3, 2 al 4. 12. 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquí estamos viendo la importancia del perdón nuevamente. Pónganse a pensar en todo lo que el Señor nos ha perdonado, ¿no? Entonces, de nuevo, si Él nos ha perdonado tanto, ¿por qué no podemos nosotros perdonar las ofensas de nuestra pareja? ¿Ya? De nuevo, puede que sea difícil, imposible no es, ¿ya? Es parte del compromiso que nosotros tenemos con nuestra pareja. El perdón en el matrimonio es sumamente importante. ¿Listo? Y veamos Mateo 18, 21 al 22. Dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, contestó Jesús. Entonces el perdón es un proceso que va durando toda la vida, ¿no? Porque nosotros como pareja, unida en matrimonio, compartimos nuestra vida juntos, la vida va cambiando, se van presentando todo tipo de circunstancias, de cambios en nuestra vida, y los desacuerdos son inevitables, ¿no? Entonces el perdón es algo que tenemos que poner en práctica toda la vida. ¿Listo? Ahora, como les decía, las diferencias de opinión, los conflictos, las peleas, siempre van a estar presentes en el matrimonio. Entonces es importante que sepamos cómo manejarlas, ¿ya? Entonces, ¿qué actitud debo tener cuando mi pareja me ofende? De nuevo, tenemos instrucciones para esto en la Biblia. Ya veamos Proverbios 15:1. Dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que es mejor mantener la calma, lidiar con las cosas con calma, porque el enojo, la ira, lo único que hace es empeorar la cosa, ¿no? Y estoy segura que todas las parejas casadas aquí hemos pasado en algún momento por eso, ¿no? Es una discusión y mientras más nos enojamos, más leña le echamos al fuego y después llegamos a nada, ¿no es cierto? Eso no sirve, eso no le hace bien a nadie, no lleva a ninguna resolución, ¿no es cierto? Es normal que nos enojemos, que nos sentamos lastimados, todo eso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lidiar con el tema cuando estemos calmados, ¿no? Darnos un cachito, 5 minutos, respirar, pensaremos bien las cosas y hablar sobre el problema cuando estemos tranquilos, porque cuando estemos calmados, lo que vamos a hacer es aportar digamos, buenas opiniones, ¿no? Buenos aportes, no vamos a atacar al otro, no va a haber necesidad de hacerlo, ¿no es cierto? Porque vamos a estar teniendo una conversación tranquila, no una pelea, ¿no es cierto?
Entonces es importante que cuando se presenten este tipo de cosas en el matrimonio, siempre recordar esto. Hablar con calma, porque el enojo lo único que hace es empeorar el problema, empeorar la discusión. Veamos otro, vámonos a Efesios 4:29. Dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, cuando estamos en una situación medio tensa con nuestra pareja, ¿no?, debemos pensar en que, de nuevo, atacarlos no va a hacer nada. Nosotros como pareja tenemos la responsabilidad de ayudarnos el uno al otro a edificarnos, ayudar al otro a crecer. ¿Listo? Entonces, de nuevo, cuando sentamos que nuestra pareja nos ha ofendido, nos ha lastimado, no lo manejemos con ira. Pensemos en edificar a nuestra pareja y que nuestra pareja también nos ayude a nosotros mismos a crecer. ¿Ya? Siempre lidiamos con los problemas en pareja de esa manera, ¿no? Con calma, hablando claras las cosas. Lo más importante, y creo que el consejo más importante que les puedo dar es: nunca se ataquen entre ustedes. Ataquen el problema, pero nunca se ataquen entre ustedes. ¿Listo? Eso es. Entonces, así, rapidito, podemos ver que el matrimonio es algo que Dios ha creado desde el inicio. Ese era su plan desde el inicio. Que nos unamos como hombre y mujer, que cumplamos con los roles, las funciones que Él nos ha dado, y, lo más importante, que nuestro matrimonio no sea solamente entre nosotros, entre hombre y mujer, sino que hay una tercera persona ahí que es Cristo, ¿no?, que es Dios. Un matrimonio que no se apoya en Dios, un matrimonio que no busca a Dios, va a ser difícil, ¿no? Dios es nuestro apoyo, es nuestra guía, Él es nuestro Padre, ¿no? Él nos ama, está aquí con nosotros, Él sabe lo que estamos pasando, Él entiende nuestros sentimientos, Él no nos pone en situaciones que no podemos manejar, ¿no? Entonces es muy importante, hermanos, que veamos nuestro matrimonio no como dos, sino de a tres, ¿no? Dios está ahí, en el medio con nosotros, cuidándonos, esperando que lo busquemos, esperando que nos apoyemos en Él. Él está con nosotros siempre, nunca nos va a dejar solos. Lo importante es que nosotros lo busquemos.